Ya, pasamos entonces a la segunda etapa con respecto al mecanismo de replicación del ADN. Y bueno, la idea entonces es comprender cómo ocurre eh, la formación de estas hebras nuevas después de que ya se han abierto las cadenas antiguas o cadenas moldes. Cuando se rompe, ¿cierto?, los enlaces puentes de hidrógeno, se forman las horquillas de replicación o burbujas de replicación gracias a este complejo enzimático entre helicasa, topoisomerasa y proteínas SSB. Necesitamos ahora generar un proceso de copiado. Ahora, para poder generar este proceso de copiado, existe un complejo enzimático también. Recuerde que las enzimas son proteínas y que sin ellas no puede ocurrir el proceso de replicación, donde actúan unas enzimas especializadas que corresponden a las ADN polimerasas. Las ADN polimerasas son las que forman, sintetizan estas nuevas hebras. ¿Ya? Van formando en sentido 5 a 3', de 5 a 3' esta cadena nueva, y van leyendo la cadena antigua en el sentido contrario, es decir, de sentido 3 a 5. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, las ADN polimerasas, que son estas enzimas bastante grandes, y que vemos cómo en esta dirección, esta polimerasa que siempre va en sentido 5 a 3, en rojo tenemos la cadena nueva, en azul tenemos la cadena antigua, vemos cómo la cadena antigua va de 3 a 5, ¿ya? Va haciendo la lectura de la cadena antigua de 3 a 5, y va formando entonces la cadena nueva en el sentido contrario, de 5 a 3. ¿Ya? Y bueno, en el otro sector de la horquilla o burbuja de replicación, la polimerasa, ¿cierto?, se mueve en la dirección opuesta, pero también en el sentido 5 a 3. O sea, es el mismo sentido, pero dirección distinta. ¿Ya? Si es 5' a 3' va formando y va leyendo la cadena antigua desde 3' a 5'. Es importante que no confundan la lectura que hace la polimerasa. Una cosa es la lectura que hace la cadena antigua y lo otro es la formación de la cadena nueva, que siempre va en sentido opuesto. ¿Por qué? Porque es una molécula que es antiparalela. Entonces, siempre aplicar el concepto de antiparalelismo para esta molécula, nunca olvidarlo. Si no lo recuerda bien, vuelva a la clase número 1, donde se explica con detalle la característica de la molécula de ADN. Entonces, tenemos estas polimerasas, ¿ya? Entonces, para sintetizar estas nuevas, las dos nuevas hebras de ADN que constituyen la doble hélice, tenemos esta ADN polimerasa. Fíjense que la ADN polimerasa aquí está en un esquema con un modelamiento ya más, con una mejor gráfica. Bueno, ahí vemos en rojo la cadena antigua, ¿cierto? Y vemos en amarillo cómo va formando la cadena nueva. Fíjense que esto que está en amarillo acá son los nucleótidos, ¿ya? Los nucleótidos. Y estos nucleótidos de ADN ya se van uniendo, o sea, a la polimerasa, y la polimerasa los va uniendo según la base nitrogenada que corresponda al nucleótido de la hebra antigua. Por ejemplo, si en la hebra antigua hay una adenina, entonces el nucleótido que tiene que unir a esa base nitrogenada tendría que ser una timina. Y lo mismo con la citosina y la guanina, ¿ya? Ahora, las polimerasas sabemos que ya son ADN polimerasas, son enzimas, son proteínas que van a formar las cadenas hijas y que son capaces de tomar los nucleótidos de ADN, o también llamados deoxinucleótidos, o nucleóticos, ¿ya? Deoxinucleótidos, y van a catalizar una reacción química. ¿Qué significa catalizar? Que van a permitir, bajan la energía necesaria para generar esa reacción, que normalmente se requería mucha energía, baja la cantidad de energía, y lo que hacen es permitir esta reacción que constituye la unión
Aquí tenemos la cadena antigua, y los nucleótidos que se van uniendo, ¿cierto? Que se van uniendo en función de esta cadena antigua y van a formar, ¿cierto?, la cadena nueva, ¿ya? Esas reacciones de unión de enlaces entre un nucleótido y otro que posibilita esta polimerasa es un enlace de tipo fosfodiéster, ¿ya? Que es un enlace covalente, un enlace fuerte que se da entre las desoxirribosas de los nucleótidos, ¿ya? Eso también lo explicamos de forma detallada en la clase número 1, que es un enlace fosfodiéster. Y estas polimerasas son las únicas capaces de poder generar estos enlaces, ¿ya? Para ir formando entonces esta cadena nueva. Ahora, hay varios tipos de polimerasas, ¿ya? En el caso de los sistemas bacterianos, que es el mecanismo que estamos estudiando, que tiene una similitud con el mecanismo de células eucariotas, células eucariontes, que son las células que nos conforman, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, las polimerasas tienen ciertas diferencias entre bacterias y células eucariotas. En las ADN polimerasas vamos a encontrar tres tipos. ¿Ya? La polimerasa 3, que es esta polimerasa la más importante, que es la que se encarga de formar la cadena adelantada, esta cadena que se forma más rápido, que va de un solo viaje, y la cadena retrasada, que es esta cadena que va más lento y que se va formando a través de los fragmentos de Okazaki, estos pedacitos, ¿ya? ¿Quién es la que se encarga de formar la mayor parte de las cadenas? La polimerasa 3. Mientras tanto, la polimerasa número 1 va corrigiendo algún error que haya ocurrido al momento de ir ingresando, ¿cierto? Polimerizando, uniendo los deoxinucleótidos que se encarga, ¿cierto?, de unir. Por ejemplo, si tenemos una adenina y en vez de una adenina se une una citosina, ahí tenemos un error que puede generar una mutación. Por lo tanto, tenemos una polimerasa número 1 que se va cargando de corregir ese error de inmediato. También la polimerasa 1 se encarga de ir formando nucleótidos, pequeños trocitos de nucleótidos que van quedando entre los fragmentos de Okazaki. Por eso lo vamos a ver con más detalle. Y por último tenemos la polimerasa número 2, que la polimerasa número 2 también va a corregir los errores, pero esos errores son originados por causas externas. Por ejemplo, agentes físicos como la radiación ultravioleta, la luz del sol, que atraviesa, ¿cierto?, hasta llegar a nuestro núcleo y va alterando el orden que tienen los nucleótidos. Ese mecanismo, hay otras enzimas que van detectando esos errores y la polimerasa número 2 es la que se encarga básicamente de darle una corrección. En el caso de las células eucariontes, o que son las células que nos constituyen, las polimerasas tienen otros nombres. Ya tenemos la polimerasa alfa, beta, gamma, delta, epsilon. También hay una polimerasa que se encarga del copiado, principalmente, otra que se encarga de los errores, ¿cierto? Y después lo vamos a ir viendo con más detalle cuando veamos replicación en eucariontes. Pero como estamos viendo procariontes, nos vamos a quedar con estas tres polimerasas. Y por último, señalarles que la cadena se lee de 3 a 5', que es la cadena antigua, que es leída por la polimerasa número 3, que es la que forma básicamente las cadenas nuevas, y esto lo va leyendo generalmente sin ningún tipo de problemas. ¿Ya? No es que esta vaya cometiendo errores continuamente, sino que eventualmente podría cometer podría haber un error por ya producto de las reacciones que se están dando en ese compartimiento, ¿ya? En ese lugar, que en este caso sería siendo el interior del citoplasma. Aquí tenemos un esquema corresponde a esta estructura de Y, ¿ya? Que nosotros lo llamamos, bueno, el replicón, o olvidé el nombre, plesiosoma. Lo voy a volver a leer, olvidé el nombre, perdón. Bueno, esta estructura,
ya que es donde tenemos las dos hebras de ADN, ¿cierto? Aquí arribita tenemos la hebra líder o hebra o cadena adelantada, que se va formando de forma continua. Acá abajo tenemos la cadena, ¿cierto? O hebra retrasada, que se va formando en pedacitos que se llaman fragmentos de Okazaki. ¿Ya? Acá tenemos también la helicasa que va desenrollando y tenemos la topoisomerasa junto a la ojirasa y junto a las proteínas de cadena de unión a cadena simple que van permitiendo mantener la forma de la burbuja de replicación, horquilla de replicación, hasta cuando termine de formarse estas dos hebras o cadenas nuevas. ¿Ya? Ahora, ya sabemos que existen estas tres enzimas que son las ADN polimerasas, pero no hemos explicado cómo ocurre el proceso de replicación o formación de estas cadenas nuevas, tanto la cadena adelantada como la cadena retrasada. Así que veámoslo a continuación. ¿Cómo parte la formación de estas cadenas nuevas? Tenemos una enzima, otra enzima, que se llama primasa. La primasa es una enzima que sintetiza o forma estos llamados primers o iniciadores o cebadores, que son secuencias cortas de ARN. Cuando se instala un primer o un iniciador, es reconocido por la ADN polimerasa número 3 y eso le permite a la ADN polimerasa comenzar a sintetizar la cadena nueva. ¿Ya? Pero este iniciador no es ADN. Recuerde que el ADN es un tipo de nucleótido, o sea, de ácido nucleico. El ARN es otro tipo de nucleótido que está formado por una pentosa distinta y en vez de timina, tiene otra base nitrogenada que se llama uracilo. Por lo tanto, esto no va a servir, estos primers, estos señuelos, para comenzar la replicación de la cadena nueva por la ADN polimerasa. Le avisa la ADN polimerasa, aquí tienes que comenzar a formar cadena nueva. Y, como vemos abajo, ¿cierto? En la imagen tenemos que la polimerasa comienza a formar siempre sentido 5 a 3, la cadena adelantada se da cuenta de la existencia de estos primers o iniciadores, y a partir de eso comienza a formar de forma complementaria con los nucleótidos, generando estos enlaces fosfodiéster, enlaces fuertes, entre, ¿cierto?, los nucleótidos que se van a complementar mediante puentes de hidrógeno, que son los enlaces débiles, con su base nitrogenada correspondiente y complementaria, ¿ya? Para eso sirven los primers o cebadores o iniciadores de esta enzima, ¿ya? Que es la primasa, que está aquí simbolizada con este circulito morado. Ya, entonces, eso es importante para que la polimerasa número 3, que está representada con este circulito rosado, con esta línea amarilla, comience a sintetizar la cadena nueva, tanto en esta parte que corresponde a la cadena adelantada, y a esta parte que corresponde a la cadena, o a la parte de la burbuja de replicación que corresponde a la cadena retrasada. ¿Ya? Entonces, acá vemos, entonces aquí como ya se está formando, está el primer, el iniciador, ¿cierto? Que lo dejó y colocó una primasa, formó sin ningún problema la cadena adelantada, y acá abajo vemos cómo está la ADN polimerasa formando, ¿cierto? También la cadena atrasada, pero en base a fragmentos. Cada vez que se incorpora un fragmento de Okazaki, un primer, se sintetiza un fragmento de Okazaki. Esta polimerasa, como va sintetizando al revés, en la otra dirección, se van formando como una especie de loops, o especies como que se enrolla de esta forma, ya como con un zapato, ¿sí? Y da una vueltita y termina, y debe venir una primasa, colocar un nuevo iniciador para que la enzima siga
trabajando, ¿ya? No puede trabajar, como va en un sentido contrario, no puede trabajar de forma continua, lo hace de forma discontinua. Eso va a quedar mucho más claro cuando veamos un video, el video que ya les mostré, que es mucho más real, que muestra cómo van formando la cadena adelantada y la cadena retrasada, ¿ya? Pero ahora lo que vamos a decir es que aquí ya se han formado la cadena retrasada, y si usted se fija, se requieren varios primers, o cebadores o iniciadores, que están representados aquí por color morado, que son estas estructuras, estas pequeñas secuencias, pero de ARN. Entonces, usted podrá decir, bueno, ¿y eso quedará allí? Bueno, eso lo vamos a responder más adelante, ¿ya? Entonces ya vamos viendo cómo ya va terminando la replicación de esta cadena, de este segmento cortito de ADN. ¿Ya? Entonces se desarma el complejo enzimático inicial, que correspondía, ¿cierto?, a la helicasa, que cortaba los puentes de hidrógeno, a las proteínas de una cadena simple, y por ejemplo también está la topoisomerasa, que aquí está representada por un anillo gris. ¿Sí? Y bueno, ¿qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar una cadena, ¿cierto? Nos va quedando una cadena adelantada, que está prácticamente formada por nucleótidos de ADN, excepto este primer primer o iniciador o cebador, que quedó acá al inicio, pero en la otra cadena, que va en sentido contrario, ¿cierto? Se formó, que es la cadena retrasada, se formó esta cadena nueva, ¿cierto? Pero con estos fragmentos, o fragmentos de Okazaki. Entonces, aquí hay muchos más primers, o cebadores, o iniciadores, que son estas secuencias nucleótidos de ARN. Entonces, yo le hacía la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué ocurre con los primers, o cebadores, o iniciadores? Porque el ADN, la molécula de ADN, está formada por nucleótidos de ADN. No pueden haber allí nucleótidos de ARN. Ya eso puede inducir a un problema. Entonces, ¿cuál sería lo más lógico? ¿Qué debería pasar ahora? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a tratar de explicar. Fíjese que existe otra enzima, ¿ya? Otra enzima, que está representada aquí por esta coloración, esta estructura de acá, de coloración un celeste un poco más oscuro, ¿ya? Que recibe el nombre de RNasa H. La RNasa H lo que hace es sacar, ¿ya? O remover los primers, todos los primers. En el caso de esta cadena adelantada hay un solo primer o cebador, y en el caso de la cadena retrasada hay varios primers que está removiendo, quita esta secuencia de ARN, ¿ya? El problema es que si quita esta secuencia de ARN van a quedar espacios, ¿ya? Entonces, esos espacios que van a quedar van a ser sintetizados por una polimerasa, ¿ya? Que va a ser la polimerasa número 1. La ADN polimerasa número 1, que además corregía los errores de forma inmediata, que podía haber dejado la ARN polimerasa 3, va a sintetizar estos espacios que dejaron los primers o cebadores, y los va a sintetizar uniendo nucleótidos, pero de ADN, no de ARN. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la polimerasa 1. ¿Ya? Ahora, podríamos decir que ya hemos casi finalizado el proceso de formación de estas cadenas nuevas, pero nos queda una última etapa. ¿Ya? Fíjense que si usted mira el dibujo con detalle y se observa la cadena que está, la cadena que era la retrasada, bueno, se formaron estaban los fragmentos de Okazaki, entre los fragmentos de Okazaki se formó, ¿cierto? Y se reemplazó el ARN, estos primers que están formados por nucleótidos de ARN, por ADN. Pero quedaron aquí faltan unas uniones. Estas uniones, que son las uniones entre las pentosas, o el azúcar de nucleótido, un nucleótido, con el grupo fosfato de otro nucleótido, ¿ya? Que a eso le llamamos enlace fosfodiéster,
¿sí? Este enlace fosfodiéster, quedaron algunas separaciones. Entonces, esas separaciones no pueden ocurrir porque significa que los nucleótidos no están unidos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una última enzima que se llama ligasa. Ligasa viene de la palabra ligar, y ligar significa unir o juntar. Por lo tanto, lo que va a hacer esta enzima es formar estos enlaces fosfodiéster que quedan, que es un enlace covalente, es un enlace fuerte, y que quedan entre estos fragmentos de Okazaki y estos pedacitos de nucleótido de ADN que reemplazan a los nucleótidos de ARN que correspondían a los cebadores o primers. Se quitan todos estos cebadores, se instalan los nucleótidos de ADN, pero a estos nucleótidos de ADN hay que unirlos con los fragmentos de Okazaki. Y para poder unir mediante un enlace fuerte, que es un enlace fosfodiéster, estos dos pedacitos, trozos de ADN de la cadena nueva, se requiere de esta ligasa. ¿Ya? Entonces la palabra es bien fácil, ligar, unir, juntar, y es la enzima final en esta serie de etapas necesarias para formar cadenas nuevas. ¿Ya? Y aquí vemos, si usted se fija ya en la cadena que era la cadena retrasada, ya no existe, ya se han formado estos enlaces fosfodiéster y se ha terminado de consolidar, de polimerizar, de construir la cadena nueva. ¿Ya? La cadena nueva de la que era la cadena retrasada. Ahora, aquí tenemos un resumen, que son las mismas animaciones, para que usted observe todos los pasos sin interrupciones. Ahí está. ¿Ya? Ya. Chicos, solo me queda ver la última etapa de este mecanismo de replicación, la tercera gran etapa, que corresponde a la corrección de los errores. ¿Ya? Y cuando estoy hablando de la corrección de los errores, me estoy refiriendo, bueno, hay varios errores que se pueden dar, ¿ya? Y hay varias formas de poder corregirlos, que básicamente los errores corresponden a mutaciones, a cambios en la secuencia de ADN. En este caso, cuando hay un error, ya que puede generar una mutación, inducir una mutación, entonces hay que corregirlo, repararlo. Ya sabemos que pueden participar, una es la polimerasa número 1, que es la polimerasa que va corrigiendo los errores detrás de la polimerasa número 3, pero también tenemos la polimerasa número 2, que es la que va corrigiendo en errores que se van dando producto de agentes. Pueden ser agentes físicos, como radiaciones, como la radiación UV, como los rayos X, que generan mutaciones. Pueden ser agentes químicos, como ciertas sustancias, como por ejemplo la nicotina del tabaco, que también es cancerígena. Puede ser también agentes biológicos, por ejemplo los virus. Cuando entra un virus en la célula, entra al ADN, sobre todo si es un virus de ADN, interfiere con el ADN de nuestra célula y cambia y puede generar una mutación, y eso puede generar un cáncer. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, que es mutagénico. Entonces, observen el siguiente esquema. Aquí tenemos una cadena, ¿cierto?, que se ha formado. Aquí tenemos abajito el molde o cadena antigua, y arriba tenemos el ADN nuevo. Fíjense que aquí hay un error. Ya hay una guanina que está unida a una tinina. Eso es un error, porque ya sabemos que la tinina se tiene que unir a una adenina. Y la guanina con la adenina tiene una cierta diferencia en torno a ciertos grupos químicos, grupos funcionales químicos, y eso es detectado por un complejo enzimático.
Después que eso es detectado por ese complejo enzimático, se corta todo ese pedacito, ese pedazo de esos nucleótidos de ADN, de la cadena nueva, ya se corta ese pedazo y es reemplazado por otra polimerasa, que en este caso podría ser la polimerasa número 2. Y reemplaza toda esa secuencia y vemos que la timina, ¿cierto?, es reemplazada por una base, por su base correspondiente, que en este caso tiene que ser la adenina. Y finalmente, ya, bueno, aquí siempre quedó aquí un enlace fosfodiéster que no se hizo, no se realizó. El enlace entre nucleótidos es fosfodiéster, entonces se sella, ¿cierto?, con una enzima que es la ligasa, ¿ya? Y se repara el error, ¿ya? A nivel de secuencia. Entonces, ahora, lo vamos a volver a ver, lo mismo, pero incorporando las enzimas. Entonces, tenemos este complejo de reconocimiento, que son unas enzimas que detectan cuando hay algo que se complementó mal, por ejemplo, que la adenina se una con la citosina, o la timina se una con la guanina, ¿ya? O una adenina se una con una guanina, ¿ya? O una citosina con una timina. Todas esas posibilidades de error hay. Entonces eso tiene que genera una forma distinta, eso es detectado por este complejo de reconocimiento, y hay una enzima que se llama nucleasa o endonucleasa, ¿ya? Que corta este pedazo que está mal complementado, donde está el error, y luego viene una polimerasa, ¿cierto?, que vuelve a generar, ¿cierto?, este pedacito que faltó. La polimerasa tiene un problema de que no puede unir o generar un enlace fosfodiéster entre un nucleótido que va de 3 a 5. ¿Ya? Entonces, queda este espacio acá y necesitamos de la ligasa para que forme finalmente este enlace fosfodiéster que falta para reparar el error y terminar el mecanismo de replicación, ¿cierto? Y corregido, y que no genere ahí alguna mutación o cambio que pueda generar algún problema si es que afecta a un gen muy importante. ¿Ya? Y les voy a dejar este cuadrito resumen como tarea, donde tienen que, yo les he indicado todas las enzimas que participan del mecanismo de replicación en procariontes, bacterias, que también utiliza estas mismas enzimas con nombres similares, pero un poquito más complejo. Hay otras enzimas que están participando, además de esta tradicional, en sistemas de replicación en células eucariotas o eucariontes. ¿Ya? Entonces tenemos las enzimas y usted agrega la función, de una forma que podamos resumir todo esto que hemos hablado. A continuación, les dejo un video donde se muestra con detalle cómo ocurre el mecanismo de replicación de forma más cercana y real a lo que nosotros mencionamos o tratamos de explicar o traté de explicarles con este dibujito, con esta animación, ¿cierto?, que encontré ahí en una página muy buena de internet, que también se la voy a dejar como link para que puedan profundizar y puedan estudiar. Nos vemos en otra nueva clase y espero que haya sido de utilidad. Durante la replicación del ADN, las dos cadenas de la doble hélice actúan de moldes para la formación de nuevas moléculas de ADN. El copiado ocurre en una región localizada llamada horquilla de replicación, una estructura con forma de Y donde un complejo multienzimático sintetiza las cadenas nuevas de ADN. Aquí, el ADN que será copiado ingresa desde la izquierda. Una cadena nueva sale de la parte superior del cuadro y la otra cadena nueva sale de la parte inferior.
El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hebras con una enzima llamada helicasa. Esta hace girar el ADN para separarlo a 10.000 revoluciones por minuto en el caso de sistemas bacterianos. Las cadenas separadas se llaman 3' y 5', y se distinguen por la dirección en la que los nucleótidos se unen. La cadena de ADN 3', también conocida como cadena líder, es desviada hacia ADN polimerasa y se usa como molde continuo para la síntesis de la primera hélice de ADN hija. La otra mitad de la doble hélice de ADN, conocida como la cadena rezagada, tiene la orientación opuesta y consecuentemente requiere un mecanismo de copiado más complicado. A medida que emerge de la helicasa, la cadena rezagada se organiza en secciones llamadas fragmentos de Okazaki. Estos luego son presentados a una segunda ADN polimerasa en la dirección preferida, de 5' a 3'. Estas secciones son efectivamente sintetizadas en forma inversa. Cuando se finaliza el copiado, la sección terminada se libera y el próximo bucle se trae para su replicación. Si bien este mecanismo parece intrincado, varios componentes se han dejado afuera intencionalmente para evitar mayor confusión. Las hebras de ADN expuestas son cubiertas por proteínas protectoras. En algunos sistemas incluso se pueden presentar múltiples fragmentos de Okazaki.